No. A ver, buenas tardes. Antes de nada, agradecer en primer lugar. ¿Qué es actitud, Cuatro palabras por entrar en el tema. Agradecer vuestra asistencia en primer lugar en nombre de Abujamá, en nombre del Ayuntamiento y en nombre de la comunidad de regantes de Alventosa. De forma breve voy a comentar cuatro cosillas, aprovechando que somos un poco bastante gente. Bueno, bastante dentro de lo que cabe. En el año 2013 aproximadamente, pues a través de a instancias del Ayuntamiento nos cogimos un poco el tema de organizar un poco las aguas, porque prácticamente no había nada hecho o poco. Entonces, el objetivo fundamental era, pues, llamamos nosotros, que no se pierdan las venas de agua. Ese era el objetivo fundamental, es decir, que si no se mantienen los riegos, la Confederación Hidrográfica del Júcar en un momento determinado pues nos puede quitar el suministro de agua. Y luego además pensamos que hacer alguna mejora en alguna acequia y también pensamos, como veremos luego, en hacer alguna charca. La situación cuando la cogimos era bastante mala. Había problemas de limpieza. Simplemente comentar que, aunque no lo estamos haciendo bien, porque tenemos unas limitaciones económicas, pero más o menos en la acequia del Batán y Molino de Abajo pues se va limpiando y de alguna manera pues bueno, se va manteniendo el riego. También comentar que había un grave problema en la acequia del Molino de Arriba. La acequia del Molino de Arriba lleva sin echarse el agua bastante tiempo y entonces nos cogimos en la situación a ver si era posible recuperar, ¿vale? Un proyecto que no es total, que es hacer la ZU y echar el agua hasta el paso de la Huina, 9.000 metros, y que las noticias que tengo son muy buenas. Es decir, no se puede decir que se va a hacer, pero sí que hay muchas posibilidades de que próximamente se ponga en marcha. Otra de las funciones que cogimos en la Junta era informar, ¿vale? ¿Cómo informamos? Pues en las asambleas solemos comentar todo lo que hay, ¿vale? Con lo cual el que viene a la asamblea pues está más o menos enterado. Hacemos una acta de cada asamblea que está puesta en el ayuntamiento y además hemos hecho el año pasado, creo que fue hace 2 años, una charla que no se ha entendido muy bien, que es acerca del Banco de Tierras. El Banco de Tierras es una historia que tenemos ahí que consiste en recoger nosotros los que quieren ofertar tierras y luego coger gente que quiera cultivar. Esto es un poco una utopía, pero es un objetivo que, bueno, es verdad que el otro día miraba y tenemos ya pues 4 o 5 o 6 hectáreas en total de gente que estaría dispuesto a ofrecer. Que no tenga miedo a nadie, porque ahí luego el que oferta y el que coge la tierra hace personalmente el contrato que quiera. Hemos trabajado también con un sistema que no sé si lo conoce alguno, lo comento brevemente. Estamos en contacto con el Departamento de Agricultura de la DGA, que yo tengo algunos contactos, y hay un proyecto que se llama el proyecto Regatea, ¿vale? ¿Esto qué es? Esto es que el problema que tenemos en Teruel o en Alventosa es el de Teruel, acabo de estar con uno de Mora, el de Rubielos, etcétera, etcétera. Y esta gente, ¿qué es lo que han dicho? Como hay una problemática de muchos pequeños regadíos que no se cultivan, van a intentar hacer unos ensayos para coger algún tipo de cultivo que con no mucho esfuerzo fuera rentable. Esto también va a plazo largo. A plazo largo, que bueno, me plantearon incluso el hacer alguna experiencia, pero no se ha hecho. También hemos observado estos 2 años, concretamente hemos preparado o tengo una base de datos bastante amplia. El problema que hay, ¿cuál es? Pues que la gente me pregunta por sus tierras. Entonces, ¿qué pasa? Que algunas veces no podemos contestar porque nos faltan datos y por otra parte hay una cosa que se llama lo de los datos que no se pueden dar
con lo cual hay un problema gordo y ha sido por lo cual, después de reuniones que hemos tenido, pues se decidió preparar una charla, que es la que vamos a ver hoy, de dónde están mis linderos. Al objeto, la charla es informativa, ¿vale? Al objeto de que los técnicos nos digan cómo está el tema y después mañana pues hacer una visita afuera. Y sin más, yo creo que Alberto y Natalia os dejo para que nos expliquéis lo que hay. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, agradecer a Gujama, al Ayuntamiento de Alventosa y a la comunidad de regantes de Alventosa y en particular a Enrique, a Yolanda y a Manolo por su implicación, porque me consta que han trabajado mucho esta semana en la organización de esta jornada. Los permisos han dado mucho la lata y bueno, es un trabajo que es de agradecer porque bueno, yo creo que es un tema que es interesante, que suscita mucho interés y que hay bastante problemática en cuanto a la delimitación inmobiliaria y a la localización de los linderos. Perdón un segundo. Sí. Es que me ha dado aquello que repartimos, pues si quieren tomar alguna nota. Ah, vale, sí. Bueno, Manuel va a repartir unas carpetitas con lo que vamos a ver. No me habrá bastante, entonces os rogaría que los que me hayáis apuntado, pero los que digáis que no, pues que se quede un poco para el final. Esto no lo da uno más, pero es para... Bueno, también decir que esta charla se transmite vía telemática online y de hecho me consta que hay bastantes personas que se han apuntado. Entonces, bueno, todos aquellos que estéis viendo la charla online, tenéis un chat y en cualquier momento podéis hacer preguntas. Natalia estará controlando el chat y si alguno tenéis alguna pregunta, pues la podéis hacer en el chat y la vamos contestando. Y vosotros igual, cualquier cosa que no se entienda, cualquier duda que tengáis, algo que diga que queréis alguna aclaración, no os sepa mal interrumpirme, levantar la mano y yo pues os intento contestar, sin ningún problema, que no sea este un monólogo, que al final yo creo que es mejor un poco interactuar. Lo que hemos planteado es más o menos, yo estaré explicando el tema de la delimitación inmobiliaria más o menos una media hora. Y lo interesante es después que bueno, planteéis preguntas, planteéis dudas. Si tenéis algún caso particular o de algún conocido, pues lo podemos comentar y yo en la medida en la que Natalia y yo os podamos contestar, pues lo haremos gustosamente. No sé si puedo tener el chat. Bueno, voy a empezar contándoos un caso real, ¿vale? Yo soy ingeniero técnico en topografía, me dedico a la delimitación inmobiliaria, o sea, a todos estos líos de lindes desde hace más o menos 20 años, ¿vale? Entonces, bueno, voy a empezar con un caso real que hice hace algunos años y que, bueno, ilustra bastante bien lo que os quiero explicar. Bueno, resulta que un día un cliente me llamó por teléfono y me dijo, bueno, yo me gustaría que nos hicierais un estudio para determinar el linde de mi parcela, porque, bueno, este señor era una pareja de ingleses que se habían jubilado y se querían comprar un terrenito para hacerse un chalet, construirse una casa y pasar la jubilación aquí en España, ¿vale? Esto es bastante habitual en la zona de Alicante, suele pasar mucho. Esto era en Alginet, en Valencia. Bueno, el tema es que estos señores fueron a una inmobiliaria, allí, bueno, les enseñaron una parcela en una urbanización y, bueno, pues les dieron la parcela, un precio, tal. Pero estos señores, cuando fueron allí, bueno, vieron la parcela, en la inmobiliaria se la enseñaron y, bueno, vieron allí que la parcela era esta, que veis aquí. Aquí había una calle, aquí había otro chalet ya construido y aquí había un mojón, una marca bastante grande, y aquí también, ¿vale? Entonces, estos señores, lo que sucede es que cuando fueron al catastro, porque el catastro es muy sencillo de consultar, bueno, pues vieron
que el catastro, pues como que no les cuadraba mucho, el catastro es la línea negra. Entonces ellos ya empezaron a dudar, dijeron, bueno, pues qué raro, ¿no? En el terreno tiene una forma y luego vamos a catastro y tiene otra forma, pues esto es un poco raro. Entonces me llamaron y me, bueno, pues querríamos que un poco nos hicierais un estudio para ver qué es lo que sucede aquí. Bueno, fuimos allí, hicimos la medición real y bueno, la realidad física con las marcas que había allí salía 1.339 metros cuadrados. Catastro, esto es verídico, no, los datos son de verdad. Catastro, 1.050 metros cuadrados. Bueno, pues la verdad es que es, y no solo la diferencia de metros, sino además, pues veis que la forma pues no coincidía. Dijimos, bueno, vamos a ir al ayuntamiento, vamos a ver, porque aquí había habido una reparcelación y había un proyecto de reparcelación. Fuimos al ayuntamiento, pedimos el proyecto de reparcelación y bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que en el proyecto de reparcelación era esta forma. Bueno, pues yo les hice el estudio, les hice el plano y bueno, conclusión, bueno, pues aquí hay un lío de narices, ¿vale? ¿Qué les dije? Bueno, pues esto lo que hay que hacer es una regularización, el procedimiento no es rápido, tampoco es del todo sencillo, pero mi recomendación es que usted no compre esto así, porque claro, va a tener un lío pues monumental. ¿Qué pasó aquí? Bueno, estos señores se fueron, dijeron, mira, no nos metemos en este lío y se fueron. Yo no sé si se fueron de España a otro sitio o se fueron a ver otra parte, ¿vale? Esto que pongo aquí, que quizás podéis pensar que es anecdótico, desgraciadamente en España no es anecdótico, es bastante frecuente y sucede desgraciadamente con frecuencia. Yo me lo encuentro en mi día a día. Y esto entronca un poco con que en delimitación inmobiliaria, en saber dónde están mis linderos, podemos encontrar y encontramos hasta 5 realidades diferentes. Tenemos la realidad registral, que es la que existe en el registro de la propiedad. Ahora después hablaremos un poquito de rasgos generales de él. En el registro, el registrador pues genera la constitución del derecho, el derecho de propiedad sobre una finca, y la titularidad y la descripción, pero esta descripción es literal. Luego veremos qué significa esto de descripción literal de la finca en el registro de la propiedad. Luego tenemos una realidad urbanística, que es que la administración también genera una cartografía, sobre todo en los planes generales, pero no solo me refiero a esta realidad urbanística, sino por ejemplo las confederaciones hidrográficas también generan una cartografía del dominio público hidráulico, el Ministerio de Medio Ambiente del dominio público marítimo terrestre, y estas realidades definen sobre todo usos y limitaciones del suelo y también influyen en los linderos. Luego tenemos otra realidad que esta sí que es bastante conocida, que es la realidad catastral. El catastro pues todos lo conocemos, ¿no? Es un plano continuo de prácticamente todo el territorio español y genera una cartografía. El problema de esta cartografía, que lo iremos viendo a lo largo de esta tarde, es que está realizada con fines tributarios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues básicamente depende del Ministerio de Hacienda y sirve para cobrar el IBI, el Impuesto de Bienes Inmuebles o la contribución. Lo que pasa es que se le asignan otras funciones y ahí es donde vienen los problemas. Y luego, por último, otra realidad es la realidad civil, que es la realidad que obtenemos cuando vamos al notario y nos asesora, nos gestiona y digamos, plasma el negocio jurídico en un documento público. Generalmente suele ser pues, una escritura, ¿vale? Y finalmente, la última realidad que encontramos en una finca, en una parcela, es la realidad físico-topográfica. ¿Qué quiere decir realidad físico-topográfica? Pues lo que vemos. Cuando vamos al bancal, ¿qué vemos? Pues a veces no vemos nada, a veces sí que vemos. A veces vemos una zona que, pues yo no sé por aquí por dónde va. A veces vemos un ribazo, a veces vemos mojones. Esa es la realidad físico-topográfica. Es una información en bruto. ¿Y qué va a representar? Pues representa generalmente la voluntad de dominio. ¿Qué quiere decir la voluntad de dominio? Pues hasta donde yo pienso que viene lo mío. Lo mío creo que llega hasta aquí, pues pongo un mojón, ¿vale? Eso es habitual. Si tenemos suerte, y sucede bastantes veces,
ese mojón será fruto del acuerdo entre colindantes. Quiere decir que yo habré puesto el mojón aquí, pero el vecino de aquí pues también estará de acuerdo. Eso es lo deseable y lo que sucede muchas veces, otras veces no. Y casi nunca respetará, o pocas veces, la normativa, ¿vale? La normativa, ¿qué quiere decir? Pues, por ejemplo, si hay una limitación porque hay una carretera o porque hay un barranco, el linde con la confederación, pues a eso me refiero con las limitaciones de la normativa. Si sumamos estos tres elementos, la voluntad de dominio, el acuerdo de los colindantes y la limitación de la normativa, tenemos los límites legales de la propiedad, ¿vale? Cumpliendo esas tres condiciones, podemos decir que el límite es el límite legal de nuestra propiedad, ¿vale? Eso a veces no es sencillo, ¿vale? Y bueno, estas realidades, el problema que hay en España es que muchas veces no están coordinadas entre ellas. Como hemos visto en el ejemplo primero, ¿vale? Tenemos un urbanismo que va por aquí, un catastro que va por aquí, un registro que va por allá y no coinciden, ¿vale? Ese es el grave problema que tenemos en España. Resumiendo, como os pongo aquí, esto no sé si os choca, si lo habéis oído alguna vez o qué. En España no existe ningún organismo en el que se definan los linderos de todas las parcelas y solo hay dos formas de delimitar la propiedad inmobiliaria, solo dos formas en España, por un acuerdo entre colindantes o por sentencia judicial de un juez, ¿vale? Son las dos únicas formas con las que nosotros podemos asegurar que el límite de una parcela va por aquí, ¿vale? No sé si eso os choca, lo habéis pensado alguna vez o os llama la atención. En España es así. Vale. El derecho a la propiedad pues, y a la posesión, pues imagino que todos sabéis que ha sido históricamente una fuente de conflictos, ¿vale? Desde muy antiguo, pues los conflictos por lindes pues, han producido desde guerras entre países hasta asesinatos. No sé si conocéis la tragedia de Puerto Urraco, pues fue por un tema de lindes, ¿vale? La gente, el tema de los lindes bueno, pues es algo, a veces no es el valor económico de las tierras, sino el valor sentimental, pues es las tierras de mi padre, de mi abuelo, y aunque no valgan mucho dinero, pues es un valor muy sentimental, ¿vale? Bueno, la propiedad, según el Código Civil, es el derecho de gozar o disfrutar de las cosas sin más limitaciones que las que establecen las leyes. Y la propiedad inmobiliaria es aquella que se tiene sobre las cosas que tienen una situación fija y que no podemos mover de un sitio a otro sin que estas cosas se deterioren. Bueno, en delimitación inmobiliaria, o sea, cuando nosotros vamos a marcar, a mí me encargan marcar una parcela o vosotros en una de vuestras parcelas decís, yo quiero saber por dónde va el límite. Nos podemos encontrar básicamente con dos escenarios, con dos situaciones. La situación deseable, que es la no contenciosa o amistosa, ¿vale? Eso sería lo deseable. Y bueno, si nos encontramos en esta situación no litigiosa o amistosa, podemos hacer muchas cosas. Sobre todo, lo más importante es que podemos hacer procedimientos en el registro de la propiedad y en el catastro. Procedimientos que nos pueden asegurar o que nos pueden dar mayor seguridad jurídica al límite de nuestra finca o de nuestra parcela. Si desgraciadamente no existe acuerdo entre colindantes, estamos en el otro escenario, ¿vale? En el escenario litigioso o contencioso. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, aquí hay dos opciones. Una, emplear soluciones extrajudiciales, fundamentalmente mediación, conciliación y arbitraje, que bueno, es una vía para no acabar, desgraciadamente, en la solución judicial, que es la solución que hay que aplicar pues, cuando, desgraciadamente, es completamente imposible ponerse de acuerdo con el vecino, ¿vale? Que en ocasiones pasa y hay que llegar al juzgado. Bueno, esto es importante y quiero que quede claro y no sé si os llama la atención. La delimitación precisa de la propiedad en España no está plenamente garantizada por ningún organismo jurídico o administrativo. Desgraciadamente, en España eso es así. Otros países de nuestro entorno, en Francia, en Alemania, en Dinamarca, en Suiza, sí que es así. Sí que hay organismos que tienen como objetivo la delimitación precisa inmobiliaria. En España, desgraciadamente, no sucede.
Bueno, ¿qué ventajas tiene conocer exactamente por dónde van los límites de mi parcela? Bueno, pues yo creo que si tú sabes perfectamente por dónde van los límites, tus linderos, pues de alguna manera aumentas el valor de la finca, porque bueno, pues la tienes perfectamente delimitada, controlada y bueno, vas a evitar posibles futuros problemas con los colindantes. Si tú en un momento dado quieres vender tu finca, tu parcela, bueno, pues no es lo mismo vender tu finca y cuando la vas a vender le dices al que te la va a comprar, bueno, yo creo que va por aquí, más o menos por aquí, eso le va a generar dudas. En cambio, si tú sabes perfectamente por dónde va el límite y además eso lo puedes documentar jurídicamente, pues va a aumentar el valor, ¿vale? Y permite usar la finca sin riesgo a, por ejemplo, posibles invasiones. Imaginaos que tú tienes una finca, la plantas de carrascas truferas, y bueno, pues no tienes del todo claro si hasta dónde llega un límite y al cabo de 5 años te viene el vecino diciendo que te has metido en su propiedad y que 2 filas de carrascas le pertenecen. Bueno, pues es un problema porque bueno, pues tú has hecho ahí una inversión y bueno, pues te puede salir caro esa falta de conocimiento de por dónde iba realmente tu parcela. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de qué actores hay en el tráfico inmobiliario y en la delimitación inmobiliaria. Bueno, ya hemos hablado del catastro. El catastro es un organismo que depende del Ministerio de Hacienda y que tiene un carácter fundamentalmente tributario, ¿vale? De recaudación de impuestos, aunque se utiliza para muchas otras cosas, ¿vale? Los notarios, bueno, pues todos sabéis que son fedatarios públicos que lo que hacen es que dan validez a las transacciones inmobiliarias, pero esto es muy importante y es algo en lo que mucha gente se equivoca, y yo lo digo porque cuando me vienen clientes a veces pues están confundidos. Los notarios no comprueban la veracidad de los linderos ni de las superficies, ¿vale? Tú vas al notario y le dices, mi finca tiene tantos metros, linda norte con tal. Tú le haces una declaración y el notario no comprueba esa declaración, con lo cual tú puedes tener en la escritura 5.300 metros, pero luego a lo mejor en la realidad no tienes 5.300, a lo mejor tienes un poco más o un poco menos. Y eso es algo que genera mucha confusión y que sí. Pero eso porque alguien lo tiene. Tendría que tener 5.300. Pero si es que no lo comprueban. No lo comprueban, pero vamos a ver, si no lo tiene el vecino, el terreno tendrá que estar. No tiene por qué, porque si tú vas al notario y le dices, es que tengo 5.300, pero realmente no tienes 5.300, sino que tienes 5.200, pues ahí se anota 5.300 y hay un error. Pero habrá que subsanar ese error porque no está ese terreno. Aunque lo tiene, si lo tiene el vecino, no tiene por qué ser así, simplemente es un error. Cuando tú vas al notario y le dices los metros que tiene, si no le dices la verdad, no digo que le vayas a mentir, pero que a lo mejor tú no lo has medido o lo has medido de una forma imprecisa. Tú le dices al notario una cifra. Esto es muy habitual y se hacía antes para pagar menos. Bueno, y ahora para que hayan esos metros, ¿qué hay que decirle al notario? ¿Para que hayan esos metros? Sí, esos que faltan, esos metros que faltan. Es que en el caso que yo te estoy diciendo no faltarían, sería un error de la escritura. Un error en la escritura, un error en los metros cuadrados. Pero eso, ¿alguien no puede subsanar eso? Sí que se puede subsanar, claro. Sí. Sí, así que hay procedimientos. Sí. Que puede ser un error que se arrastre. Y es muy habitual lo que dices, que se van arrastrando las compraventas, se van copiando las inscripciones antiguas y no se comprueban. Y es verdad que son errores que se ha pasado de jornales a hectáreas o de... Sí. Se utilizaron unidades antiguas y ahora en metros cuadrados, bueno, pero yo lo que me refiero son errores de superficie, de superficie y de linderos, porque también... Sí. ¿Y si está escriturado en los dos sitios? En los dos sitios. Exactamente. El que tiene los 200 metros y el que en realidad es de él. El que los tiene apuntados y no son de él, y el que en realidad son de él. ¿Te refieres que tú tienes una finca y al lado le falta y a la tuya le sobra? No, el que la tiene escriturada exactamente toda su finca correctamente. Sin embargo, tú tienes escriturado
200 metros más de lo que te corresponde. Ahí como... Pero es que no necesariamente tienen que ser más ni menos. O sea, no necesariamente lo que te sobra a ti lo tiene que tener otra persona. Sí, claro, se puede dar el caso ese Sí. Sí, sí. Si está asegurado y registrado. A ver, es que el problema y el drama del sistema que tenemos en España es que los datos de linderos y de superficie son declarativos y no están protegidos jurídicamente. No están protegidos jurídicamente en el sentido de que, así como tú llevas tu finca, tu escritura al registro de la propiedad, la inscribes, y el registro de la propiedad te da una protección jurídica de tu propiedad, esa protección jurídica de tu propiedad no se extiende a los límites y superficie, a no ser que la finca esté coordinada con el catastro. ¿Vale? Y eso solo se puede hacer a partir del 2015, que cambió la ley hipotecaria, y se puede ahora coordinar registro con catastro. Si no está coordinada, los datos de superficie y de linderos no gozan de esa protección jurídica. Es un mero elemento, digamos, pues indicativo o aproximativo, que es verdad que cuando tú vas a un juicio, algún elemento tienes que llevar para convencer al juez, y en ese caso, pues sí, el juez lo tendrá en cuenta, pero no la protección jurídica del registro de la propiedad no se extiende a superficie y linderos si no está coordinado. Eso es algo que bueno, es un poco complicado de ¿Y entender. entonces en qué te basas cuando tú quieres, por ejemplo, yo tengo una finca que Sí. tiene históricamente más metros porque hay unas Sí. paredes, unos mojones, claramente, Sí. tal y tal, Sí. pero el catastro y el notario Sí. escrituraron la mitad de las hectáreas. Y entonces Sí. yo ahora, si quiero recuperar o quiero Sí. volver a hacerlo bien, ¿en qué me baso? Porque por lo que has dicho, lo que hay del internet, Claro, o sea, de claro. paredes y demás, tampoco es Mira, realmente... si no te importa, es que voy a empezar, estoy, digamos, dando un poco las nociones generales, y voy a explicar ahora es precisamente eso que me preguntas, y voy a dar, si queréis después hacemos la ronda de preguntas, ¿vale? Porque aseguro que muchas de las cosas que tenéis duda ahora las vamos a explicar, ¿vale? Y luego contestamos. Bueno, el registro de la propiedad que ya hemos hablado, y la administración que es la encargada de hacer el planeamiento urbanístico del territorio, y también muy importante gestionar el dominio público, que ahí eso es un tema que daría mucho que hablar, porque las administraciones públicas están obligadas a inscribir el dominio público en el registro de la propiedad y desgraciadamente no lo hacen. Bueno, el registro de la propiedad, ¿qué es el registro de la propiedad? Es una institución pública, depende del Ministerio de Justicia, a diferencia del catastro, que depende del Ministerio de Hacienda. El registro de la propiedad depende del Ministerio de Justicia. Es un registro voluntario, pero recomendable. En España no es obligatorio inscribir en el registro de la propiedad, a no ser que haya una hipoteca, ¿vale? Se inscribe el dominio y otros derechos reales, pues, como puede ser pues, una servidumbre o un usufructo, que nos da gran seguridad jurídica frente a terceros, sin temor a reivindicaciones inesperadas, en todos los aspectos, excepto como comentaba antes, en la delimitación precisa, a no ser que el inmueble esté coordinado, y yo tengo dudas, ¿vale?, de que eso sea así. Bueno, en el registro de la propiedad, la publicidad se realiza mediante certificaciones registrales, que me imagino que todos habréis visto alguna vez. Son pues, unas hojas en las que se va inscribiendo el historial de la finca. El registro de la propiedad funciona por fincas, ¿vale? Es una finca que desde que se crea pues, se va anotando todas las actuaciones jurídicas que recaen sobre la finca, mediante notas simples y mediante el geoportal. No sé si alguno de vosotros ha oído el geoportal, porque la sede electrónica del catastro sí que muchos de vosotros pues, habéis entrado y veis la cartografía. Bueno, pues el registro de la propiedad también tiene algo similar, no es exactamente igual, porque como en el registro de la propiedad no es obligatorio inscribir la finca, no es un parcelario continuo, pero sí que se pueden ver, esta en concreto es de aquí de Alventosa, las fincas que ya están inscritas con representación gráfica, con plano, que eso es desde el 2015. Vale, el mayor problema del registro de la propiedad es que describe los linderos de forma literaria. ¿Vale? Esta forma pues, es imprecisa, es ambigua y es ineficiente. ¿Qué quiero decir? ¿Habéis visto alguna vez alguna descripción de linderos del registro de la propiedad?
Al norte linda con Antonio Pérez, al sur con Jacinto López, y al este, sí, con Antonio Pérez, pero ¿dónde? ¿Aquí? ¿O 3 metros más por allá? ¿Vale? Eso, el registro de la propiedad tiene ese problema, que no te dice exactamente dónde, si aquí o más para allá, te dice con quién, pero no dónde, ¿vale? Eso es un grave problema. Es el talón de Aquiles del registro de la propiedad y eso reconocido por registradores, ¿eh? Bueno, es verdad que en el 2015, como os he dicho antes, se reformó la ley hipotecaria y bueno, desde entonces los linderos se pueden describir con planos georreferenciados. ¿Qué es un plano georreferenciado? Bueno, pues es un plano con unas coordenadas que tú, imaginaos que ponemos unos mojones con esas coordenadas y pues viene alguien y se lleva los mojones. Bueno, pues nosotros con esas coordenadas podemos ir otra vez y ponerlas en el mismo sitio, ¿vale? Son unas coordenadas geográficas que siempre nos pueden ayudar a reponer los lindes. Esta posibilidad de describir las fincas con planos georreferenciados, lo que la ley dice es que cuando se hace esto así, se debe de coordinar con el catastro, ¿vale? Esto es una cuestión un tanto discutible, si sería conveniente o no sería conveniente coordinar el registro de la propiedad con el catastro. Hay opiniones encontradas. Yo personalmente creo que no. Yo no le veo mucho sentido coordinar el registro de la propiedad con el catastro porque son organismos que tienen funciones muy diferentes, el catastro finalidad fiscal y el registro de la propiedad finalidad jurídica, pero bueno, está así y ya está. Y si no se coordina con el catastro, pues los datos descriptivos de las fincas y las superficies no gozan de esa protección jurídica del registro de la propiedad. Cuando están coordinados sí que lo tienen. Esa coordinación se puede hacer con planos catastrales. Tú vas al registro y dices, mira, mi finca registral se corresponde con esta parcela catastral. Y hay un procedimiento de un artículo, el artículo 199 de la ley hipotecaria, y el registro de la propiedad te coordina tu finca con ese plano catastral. O bien, si tú sabes que el catastro está mal, ¿qué me refiero con que está mal? Pues que no refleja los lindes de forma correcta, como sucede pues en muchísimos casos. Como me imagino que todos sabéis, pues se puede presentar una representación gráfica alternativa. Bueno, catastro inmobiliario pues es un registro administrativo, depende del Ministerio de Hacienda, se describen y valoran los bienes inmuebles y la inscripción, a diferencia del registro de la propiedad, que la inscripción es voluntaria, a no ser que haya hipoteca, en el catastro es obligatorio. Si tú estás obligado a inscribir en el catastro. ¿Por qué? Bueno, pues evidentemente porque el Estado cobra un tributo porque tú eres titular catastral. Los datos del catastro se presumen ciertos, ¿vale? Tienen una presunción de veracidad, pero en caso de que haya discrepancia entre el registro y el catastro, siempre prevalece el registro de la propiedad. El problema del registro de la propiedad es que no tiene planos, ¿vale? Normalmente, los que están coordinados pues ya tienen planos, pero la inmensa mayoría de las fincas inscritas en el registro no tienen planos. Bueno, en el catastro la publicidad se realiza con consultas descriptivas y gráficas, con certificaciones catastrales. Las certificaciones catastrales son muy interesantes solicitarlas. ¿Por qué? Porque además de los datos del inmueble, la superficie, pues, el planito, pues lo que nos da son los colindantes, con quienes lindamos. Entonces, para hacer deslindes, para ponernos en contacto con los vecinos, pues viene bien porque te pone la dirección. Es verdad que a veces las direcciones están obsoletas, pero bueno, es un punto de partida. Bueno, vamos a entrar un poco en harina, ¿vale? Una vez hecho este repaso general, ¿qué hago si no sé hasta dónde llega mi parcela? ¿Vale? Yo tengo una parcela, pero no sé hasta dónde llega, tengo dudas. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues a ver, yo he puesto una serie de puntos que yo creo que son interesantes para poder determinar los límites de una parcela. Yo creo que en primer lugar lo que conviene hacer es examinar cierta documentación previa. ¿Qué documentación? Bueno, pues fundamentalmente los títulos de propiedad, escrituras, descripciones registrales
y planos catastrales. Hemos visto que los planos catastrales hay que mirarlos con cierto cuidado, con precaución. Mira, os he puesto aquí un ejemplo de una parcela. Esta es aquí de Alventosa, de aquí al lado. Bueno, pues esta es esta es la línea de catastro, ¿vale? Aquí tenemos una parcela con trufa y aquí tenemos la línea del catastro y aquí se ve perfectamente el ribazo. Pues aquí creo que había, no sé si llegaba casi a 10 metros de diferencia. Pues veis que bueno, esto es un error catastral, es un claro error catastral, porque este ribazo de piedras, bueno, tiene bastante altura, es antiguo. ¿Y qué se hace en estos casos? En estos casos, evidentemente, prevalece el ribazo antes que el catastro. Esto es un error catastral, de los que, bueno, además aquí veis que hay un camino que también, en fin, me imagino que errores de estos pues habéis visto muchos. ¿Qué podemos hacer también? Bueno, en segundo lugar, examinar la finca, examinar elementos físicos delimitadores. Esto es muy importante, pues ribazos, muros de piedra antiguos, diferencias de nivel de las parcelas. Estos son elementos que normalmente son indicadores del linde de parcela. Normalmente, no quiero decir que todos los ribazos sean límite de parcela, pero bueno, te pueden servir de guía. Si no tenemos nada, imaginaos que no tenemos absolutamente nada, que allí no hay ribazos, no hay ningún mojón, no hay ningún elemento, aquello es todo plano, porque bueno, ha pasado el tractor y se lo ha llevado todo, o por lo que sea. Bueno, pues podemos echar mano de fotografías aéreas antiguas. Tenemos fotografías aéreas de todo el territorio español desde el año 1945, del vuelo americano, un vuelo fotogramétrico que hizo el ejército de Estados Unidos. Y desde esa fecha hasta ahora pues tenemos fotografía aérea. Como veis aquí, pues sí que se ven los ribazos. En zonas, evidentemente, si hay bosque, pues no se ve, pero bueno, te puede dar una idea de que antes por ahí va un ribazo, un lindero, y de repente pues ha desaparecido el lindero. Bueno, pues eso también se puede echar mano de ello. Y una vez examinado todo esto, yo lo que os recomiendo siempre es contactar con los colindantes. Esto yo creo que es fundamental. Contactar con el colindante y llegar a un acuerdo que se refleje en un acta de deslinde. Realizar yo sé que aquí se hace bastante, y yo de hecho lo hago bastante, amojonar en base a catastro. Bueno, pues en determinadas ocasiones pues se puede hacer porque no hay otra cosa, pero yo siempre intento convencer a quien me contrata para eso, para que hable con el vecino, para que le diga al vecino, mire, hemos hecho un amojonamiento, hemos puesto unas estacas y esto es el catastro, ¿está usted de acuerdo con esto? ¿Vale? Y si puede ser, es interesante hacer un acta de deslinde. ¿Un acta de deslinde qué? Pues un documento en el que las partes firman como que están de acuerdo de que el linde de la parcela va por ahí. Esto se puede hacer sin ayuda de un técnico, si los límites están claros, porque muchas veces los límites de las parcelas pues, se ven clarísimamente, hay un ribazo, da la vuelta y ya está. Bueno, pues con ayuda pues, se hace un acta de deslinde y ya está. O bien con una ayuda del técnico si los límites no son evidentes y hay alguna zona difícil o una zona en disputa. ¿Qué podríamos poner en un acta de deslinde? Pues los nombres y los DNIs, la identificación del inmueble, un plano sobre una fotografía aérea, una ortofoto, siempre es interesante porque bueno, pues te muestra gráficamente por dónde va el límite, con los vértices y las esquinas de las lindes numeradas, el listado de coordenadas georreferenciadas de los límites y bueno, por supuesto, la firma de las partes. Aquí pues tenéis un acta de deslinde que hice precisamente la semana pasada, la hice, bueno, el propietario de esta parcela me encargó deslindarla de estas dos, de los colindantes. Y bueno, fuimos allí, le marcamos la parcela, le pusimos el plano con la ortofoto, no coincidía exactamente con el catastro, pero no pasa nada, es que es lo habitual, que no coincida, no pasa nada. Se repartieron la superficie y bueno, aquí lo que hay son los numeritos, estos son las coordenadas que marcan la posición de los mojones y bueno, aquí pues cada propietario con su DNI, su dirección, su nombre y luego firmando, ¿vale? Esto pues nos va a dar seguridad jurídica y a lo mejor pues
si dentro de 10 años pues alguien duda de que esos son los límites, pues bueno, tú tienes un documento diciendo, no, mire, es que usted firmó aquí y aquí hay unas coordenadas y es que se comprometió a que el límite iba por ahí. Y sobre todo si lo venden. Exacto, correcto. Vale, ¿qué puedo hacer con un acuerdo entre colindantes? Bueno, si tenemos acuerdo entre colindantes podemos hacer varias cosas. Podemos modificar el catastro, porque como hemos visto, el catastro muchas veces está mal. Pasa en un porcentaje altísimo de los casos. ¿Cómo podemos modificar el catastro? Pues podemos hacerlo con una instancia particular, yendo a la gerencia de catastro correspondiente, territorial, o con un documento notarial en una notaría. Eso también se puede hacer de las dos maneras. Si vamos de forma particular, pues nos sale gratis. Os he dejado aquí un enlace de un notario de Miguel Prieto Escudero, que es un bloguero bastante conocido que se llama Justito el Notario, y ahí tiene un montón de documentación para, bueno, si alguna vez pues, tenéis o queréis hacer una subsanación de discrepancias en el catastro, pues Justito el Notario tiene ahí toda la documentación para que la podáis utilizar. Son unos modelos muy interesantes. ¿Qué más cosas podemos hacer si tenemos acuerdo con colindantes? Bueno, pues podemos, si la finca está inscrita en el registro de la propiedad, que ya sabéis que no siempre eso es así, podemos modificar la delimitación, los linderos y la superficie y coordinar con el catastro. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues fundamentalmente de dos maneras. Por el expediente del artículo 199 de la ley hipotecaria. Este expediente lo que te permite es, tú vas al registro de la propiedad y dices, mire, yo quiero, de mi finca quiero que se adjunte este plano, porque quiero que no solo se me proteja en cuanto a mi derecho de propiedad, sino también que esa protección se extienda a los linderos y a la superficie. Esto se puede hacer de dos maneras, con el 199.1, en el que tú le llevas el catastro y dices, mira, mi finca corresponde exactamente con la parcela catastral 25 del polígono 3. Entonces, el registrador lo que hará es un procedimiento en el que notificará a los colindantes. Si los colindantes no se oponen, se queda inscrito el plano catastral en el folio registral. Y entonces sí que el catastro va a tener esa validez jurídica que no tiene cuando no es así. ¿Vale? Eso es un matiz muy importante. Cuando tú coordinas con registro, el catastro tiene validez jurídica. Validez jurídica se entiende como una protección jurídica muchísimo más elevada que si no estuviera coordinado. Y lo puedes hacer con un... que es que tú dices, mire, yo quiero inscribir el plano en mi folio registral, pero es que el catastro es un desastre, es que no hay por dónde cogerlo. Y yo he llamado a un técnico para que me haga un plano y el plano es este, y yo se lo aporto. Bueno, pues eso está contemplado también y se puede hacer. El procedimiento es el mismo, el registrador lo que va a hacer es notificar colindantes y si no hay oposición, pues queda inscrito. El problema del 199.2 es que el catastro no está coordinando. Aunque la ley exige, no lo está haciendo. ¿Por qué no lo está haciendo? No lo sé, nadie lo sabe. Desde el 2015 que empezó la ley, pues no coordina cuando es una representación alternativa al catastro. El otro día estuvimos en una conferencia y vino un registrador, el responsable de las bases gráficas registrales, y nos aseguró que en unos meses se solucionaría, ¿no? Nos dijo. Sí. Pero bueno, hay un atasco ahí tremendo. Pero bueno, que la ley lo contempla, ¿vale? Que lo sepáis. Otra solución para hacer esto, bueno, también la ley hipotecaria contempla en el artículo 201 otro expediente, pero este se tramita ante notario. Mi consejo, pues que si lo podéis hacer por el 199 no lo hagáis por el 201, porque tenéis que ir al notario y luego del notario pasa al registrador. Y si el registrador dice que no, pues le has pagado al notario y al final te quedas sin poder hacerlo. Con lo cual, si puedes ir directamente al registrador, pues vas al registrador. Esto a los notarios no les hace gracia, pero bueno, es así. ¿Ya se llevan bien los notarios y los registradores o poco? ¿Cómo? No se llevan bien, ¿verdad? No mucho. Un poco, sí. Pero bueno, a ver. Bueno, hemos visto qué se puede hacer cuando hay acuerdo entre colindantes, que es lo deseable, y qué pasa entonces, porque muchas veces al final pues, es un problema que no se puede resolver de otra manera y no hay acuerdo entre colindantes. Bueno, solo hay dos caminos en este caso.
utilizar instrumentos de resolución alternativa de conflictos o judicializar el conflicto en un procedimiento ya judicial, ir al juzgado, ¿vale? ¿Qué métodos de resolución alternativa existen y se pueden intentar para al final llegar a un acuerdo? Pues sobre todo mediación, conciliación y arbitraje. Me imagino que por lo menos mediación habréis oído hablar de él, ¿vale? Hay una ley de mediación y la mediación es que un tercero imparcial que se llama mediador ayuda a las partes para que, este matiz es importante, para que ellas mismas, por ellas mismas, lleguen a un acuerdo. Entonces, el mediador lo que no puede proponer son soluciones. El mediador intenta acercar a las partes, tiene que jugar un poco con la psicología de las partes y que de alguna manera empaticen y puedan llegar a ellas mismas proponer una solución. Si se alcanza un acuerdo, pues es de obligado cumplimiento, lógicamente, si no, no tendría ningún sentido. Otro método de resolución alternativa es la conciliación. Aquí el tercero imparcial se llama conciliador. Y aquí sí que la conciliación tiene un corte un poquito más técnico porque el conciliador sí que puede proponer soluciones. Yo sí que he hecho alguna conciliación y, bueno, hice una en Valbona, el año pasado hice una conciliación, 2 personas que no se ponían, eran dos campos de trufa. No se ponían de acuerdo porque, bueno, pues el catastro ponía por un sitio, pero el registro de la propiedad de las superficies no coincidían, en fin, no se ponían de acuerdo. Y bueno, bueno, pues era un tema que iban a ir a juicio y yo les decía, bueno, a ver, si queréis ir a juicio, pues estáis en vuestro derecho de ir a juicio, pero os vais a gastar un montón de dinero, no tenéis garantía de que el juez os vaya a dar la razón y vais a gastar muchísimo tiempo, porque estos temas se hacen larguísimos a veces. Entonces digo, a ver, yo si queréis os propongo una conciliación, yo hago un estudio de los límites, de los lindes y tal, y os propongo una solución y si queréis, pues si os parece bien lo podemos hacer así. Les pareció bien y lo hicimos así y yo lo que les propuse es que al final era una zona en la que había en disputa y yo les propuse hacer lo que pone el Código Civil cuando hay zonas en disputa y no se sabe bien el límite, repartir el exceso o el defecto de superficie por partes proporcionales a la superficie que tú tenías inscrita en la parcela. Lo aceptaron y bueno, lo marqué y al final pues se pudo resolver así. Esto no pasa siempre, a veces pues la gente pues no dice que tiene razón y no le puedes obligar evidentemente a aceptar una solución, pero bueno, si se puede pues siempre es conveniente. Luego hay otro método de resolución alternativa de conflictos que es el arbitraje. El arbitraje es que las partes se someten a un tercero, imparcial también, que se llama árbitro, pero aquí las partes no van a llegar a un acuerdo, sino que se someten a lo que dice el árbitro. El árbitro en este caso hace como de juez. Lo que diga el árbitro tienen que acatarlo las partes. Lo único que es un método, pues es más rápido que el procedimiento judicial, pero al final las partes no llegan a un acuerdo, es un tercero que decide por ellas, con lo cual, pues al final la relación vecinal pues no suele acabar muy bien en estos casos. Si se alcanza un acuerdo, se valida en forma de laudo arbitral y también es de obligado cumplimiento. Bueno, si al final no podemos alcanzar un acuerdo de forma autónoma o mediante ayuda de un profesional, un mediador, un conciliador o un árbitro, ¿qué hacemos? Bueno, pues ya os he dicho que la única solución en este caso, desgraciadamente, es pues un procedimiento judicial y que un juez decida por dónde va el límite, que marque por dónde va el límite. Lo que sí que es importante que sepáis y que a veces pues suscita dudas es que cuando no hay acuerdo, no perdáis el tiempo en ir al catastro, ni al notario ni al registro. Es que no perdáis el tiempo. Si no tenéis acuerdo con el vecino, id al juzgado directamente. Porque mucha gente, a veces a mí me llama, pero no, es que vamos al catastro para ver si nos lo pueden cambiar. A ver, es inútil ir al catastro, porque el catastro ahora ya te pide conformidad de colindantes, que eso es reciente. Pero hace muy poquito lo que hacía era notificar al colindante. Si el colindante dice que no, el catastro dice, pues, oiga, póngase usted de acuerdo con el vecino, porque yo no voy a entrar a valorar quién tiene razón. El catastro no es juez, ¿vale? Entonces, eso es importante que se sepa. ¿Cuáles son las acciones judiciales más habituales en delimitación inmobiliaria? Bueno, pues las más habituales son las que os he puesto aquí. La acción reivindicatoria, que es para recuperar la posesión de un terreno ocupado,
Imaginaos, por ejemplo, que tenéis una finca y que el vecino pues coge y pone una valla y os coge media finca. Bueno, pues si pasa cierto tiempo y no podéis interponer un interdicto de recobrar la posesión, tenéis que plantear una acción judicial reivindicatoria. Otra acción judicial habitual es la declarativa de dominio. La declarativa de dominio no es que te hayan invadido tu parcela, pero que el vecino te está diciendo, oye, es que la mitad de eso es mía, la mitad de eso es mío. No te ha llegado a invadir, pero te lo está discutiendo. Bueno, pues tú planteas en el juzgado una declarativa de dominio para acallar esa pretensión del colindante que te está diciendo que tú estás ocupando un terreno que no es tuyo. La acción de deslinde, que es para determinar los límites de entre dos fincas. Cuando no hay un elemento físico, tú tienes una zona que no hay un elemento físico, no te pones de acuerdo con el vecino, pues planteas una acción de deslinde. Y bueno, luego las confesorias o negatorias de servidumbre también son bastante habituales, pues son pues, para problemas de servidumbres. En el ámbito rural hay muchísimos problemas con las servidumbres de paso. Hay muchísimos problemas, sobre todo problemas porque Catastro, cuando hace una revisión catastral, hace fotografías aéreas y catastra como caminos cosas que a veces no son caminos, sino que son caminos de estos de vicio que pasan los coches y parecen caminos, pero no lo son. Y luego eso genera muchísimos problemas. Y bueno, pues nada, hasta aquí era un poco lo que os quería contar. Y ahora si queréis, si tenéis alguna duda, alguna cuestión, pues encantado de... Sí. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacer una pregunta. Tengo una parcela de 2 hectáreas que me dice que lindo, con la acequia y con el río. Y lo tengo en un paraje que es totalmente de secano. Y es el polígono 34. El 33 es el tema que vamos a ir mañana a ver varias parcelas. Y son 2 hectáreas que tengo. En el polígono 33 no existe, ojalá, creo yo, desde el azul hasta el paso de la Buena, que es lo que mañana seguramente vamos a ir a ver, que haya 2 hectáreas. Entonces, en el catastro pone que está en el polígono 34 de esa parcela, pero me lo ponen en el 33, que es regadío, y lo mío es todo escano, que es por encima, digamos, de la masía de Luna Blanco. Y es la que te digo que linda, que me dice el catastro que lindo, con la acequia y con el río. ¿Esto cómo lo puedo solucionar? O sea, lo que planteas es que tú eres titular catastral de una parcela que no es tuya, ¿no? Registrado, tengo escritura y registrado con el polígono 44. Y me lo ponen en el 33. ¿La propiedad lo tienes bien? Sí, lo tengo. ¿Y en el catastro está mal? Pues vas a la gerencia y que te lo cambian, vamos, seguro. Pues muy Sí, complicado. si tú lo tienes inscrito en el registro de la propiedad con número de parcela y polígono, Sí, totalmente. y sabes Me sabes quién es el titular actual de la parcela que es tuya, titular catastral. No, es que resulta que me lo ponen, y los linderos son X. Y me lo ponen en un polígono distinto al que realmente debería ser. Sí. Porque el 34 que me ponen es el de la parcela que está en el que digo. Y me lo trasladan al 33, que es lo de regadío y que linda, con el río y con la acequia, que no es correcto. Y yo lo tengo registrado en el 34 con escritura y registrado. Y el catastro me pone, no, es el 33. Y yo lo tengo en el 34. Pues yo creo que si vas a catastro y les planteas una reclamación, pues te lo tienen que cambiar. O sea, más que nada porque tú tienes un título jurídico de propiedad que acredita que tu parcela no es esa sino otra. Pero por casualidad tú sabes, la parcela que debería ser tuya, por casualidad sabes de quién es, a qué nombre está en el catastro. En el catastro me refiero que va a mi nombre, pero el que está confundido es el polígono. ¿Sabes? O sea, que la finca que yo tengo de 2 hectáreas me la adjudican al polígono 33, que es regadío. Sí. Y el 34, pues ese cano, pero los hectáreas. Pues yo lo que te recomiendo es que hagas eso, que hagas una reclamación en la gerencia aportando la escritura y la inscripción, una nota simple registral, y yo no creo que pongan ninguna pega en cambiártelo. Eso es un Porque error. va a poner
Sí. Efectivamente, ayer estuve con ¿Y el qué, abogado. y qué problema? Siguen ellos ahí. ¿Pero y por qué? ¿Por qué? No lo sé. ¿Pero qué es lo Tengo que...? averiguarlo y por eso mañana lo vayamos a citar, tenemos que ver Vale. lo que quiero es Claro. qué solución le puedo dar. Claro. Porque es muy complicado, claro. Sí. Mis escrituras y que cambie el polígono. Claro. Eso es lo que no. Habría que verlo con más detalle, pero en principio Claro. no debería ser tan complicado de cambiar. Pero bueno, es cuestión de, así sin verlo con detalle, pues es difícil también hacer una idea más exacta. Seguramente, pues, ya también te dice que Sí. hicieras la topografía de las parcelas de una masía, que te dice, bueno, pues eso está ubicado en esa masía que te digo, Sí. ¿vale? Y me lo adjudican justamente al regadío, a la otra parte Ya. del río. Vale, pues sí, mañana vas a venir a Sí. pues si quieres mañana lo comentamos con más detalle. Vale, sí, pues ya, porque Quería- la habitación como... Vale, gracias. Nada. Sí. Quería preguntarte, cuando tiene que tomar la solución un juez, Sí. ¿en qué se basa para saber a quién le tiene que dar la razón? ¿O es que el juez tiene una capacidad superior para saber quién tiene la razón? Pues a veces los jueces tienen verdaderos problemas, pero verdaderos problemas para dictaminar. ¿Por qué? Pues porque el sistema que tenemos en España es un sistema es tercermundista, diría yo. Es que es así, no es otra cosa. ¿En qué se basa el juez? Bueno, pues el juez se basa en los títulos de propiedad. Si hay títulos de propiedad, prevalece el título del registro de la propiedad, que es el que jurídicamente tiene un escalafón más alto. Se basa en la posesión. Si tú estás poseyendo un terreno y puedes demostrar que esa posesión tiene un tiempo determinado, pues tú por prescripción adquisitiva o usucapión, tú puedes de alguna manera demostrar que tú adquieres la propiedad por el hecho de estar poseyendo un terreno durante cierto tiempo. Esa es otra forma que tu abogado en este caso podría estratégicamente hacer para demostrar tu propiedad. Si bajamos de escalafón, pues el catastro. El hecho de que catastro te dé la razón, pues bueno, pues el catastro goza también de cierta presunción de veracidad. ¿Qué otras cosas? Pues testigos. Testigos también se suele llevar a los juicios. Personas conocedoras del terreno que vayan al juicio y le digan al juez, no, mire, yo es que este señor lo conozco de toda la vida, ha labrado este terreno toda la vida y sé que va por aquí. Bueno, pues eso también es... pues eso, documentos de ese tipo, y en base a eso y en base a la habilidad del abogado y en base a los informes periciales, pues el juez toma una decisión. Sí, pero yo ya no me refiero en tanto de quién es una propiedad de una finca, sino aquí, sobre todo en Aventosa, pues tenemos bastantes que la finca es así. Sí. Y tenemos que el ribazo está aquí, sí, y está aquí, ¿no? Sí. Pero el catastro viene así. ¿Qué pasa? Que el ribazo está por medio de la finca y yo tengo una parcela que la parte un ribazo por medio que no era así antes. Pero actualmente está recorrido. Pero eso es un error catastral. Sí, pero ¿cómo podemos solucionar eso si ahora resulta que el señor que tiene el banco de abajo dice que es de él porque las líneas van por ahí? Pues mira, y el de arriba también se come el de pues es un problema. Es un problema que está generando la administración con la cartografía catastral que tenemos. Es así. Yo ahora mismo tengo un asunto igual en Formiche Bajo, exactamente lo que tú me has dicho. Es un señor que compra un terreno, hay un ribazo así de alto, un bancal y otro bancal. Perdón. Vale, pues un ejemplo que estoy llevando ahora mismo como perito judicial. Un señor que tiene un bancal que está abajo y otro señor que tiene un bancal que está arriba, y entre medio es un muro de piedras pues de 1,5 metros más o menos. El señor de arriba compra el terreno y bueno, pues él lo compra y ve que el catastro, pues la línea del catastro en vez de estar en el ribazo, pues está como a 3 metros. Y dice, pues qué bien, tengo más trozo. El problema aquí es que encarga a un técnico que le marque el terreno y el técnico le pone las estacas 3 metros desplazadas del ribazo y él se piensa que eso es suyo. Claro, vamos a ver, es un terreno que lo han cultivado toda la vida y llega hasta el muro, es que no hay ninguna duda.
pues se encabezonan que eso es suyo, llama a la Guardia Civil, en fin, montan ahí el circo. Pero Son eso unos... es porque la cartografía está mal. Efectivamente, totalmente. Porque la cartografía está mal cuando se ha hecho. Sí. Claro, pero el problema es que hay personas que piensan que en España tenemos un catastro jurídico y eso no es verdad. Pero esa cartografía no se puede reformar. Ahí las ortofotos que existen desde 1945 o de 73 que todavía son más reales, no tendrían mucho más valor casi que incluso que el lindero diga que no es así. Sí. Ante un pueblo, ante... Sí, pero vamos a ver, el problema es que esta cartografía catastral deficiente que tenemos en España genera esos problemas porque hay personas que creen que esa cartografía hay que aplicarla de forma literal, siempre y en todo caso, y que la línea de catastro es la línea de propiedad. Bueno, el problema es que en España, ¿cómo se hace el catastro? ¿Cómo pensáis que se hace el catastro en España? En España el catastro se hace o copiando el catastro antiguo y se hace una revisión, se hacen fotografías aéreas y la administración fija unos límites de forma unilateral, ¿vale? A mí eso me parecería bien, la administración que fije unos límites unilaterales en el dominio público. Es discutible, pero bueno, dices, bueno, pues los caminos, los ríos, el dominio público hidráulico, marítimo terrestre, la administración los fija porque es mi terreno. Pero es que en España, en el catastro, la administración fija los límites entre particulares. Y eso es una barbaridad, porque los límites entre particulares los tienen que fijar los particulares, que para eso la propiedad es de ellos. Eso es lo primero. Y lo segundo es que, encima, técnicamente la cartografía catastral es un desastre. Es que es un desastre porque, bueno, pues porque es un desastre, porque la hacen mal. Es que no hay otra explicación. Técnicamente no está bien hecha. Y eso genera muchos problemas porque hay personas que creen que esas líneas catastrales son las líneas de propiedad. Y no es así. Es que antiguamente, Sí, claro. Antiguamente el catastro se hacía sobre el terreno, con personas del pueblo, personas mayores del pueblo que iban a ver las fincas, que también había sus problemas, porque podía haber algún interés. Pero normalmente se iba sobre el terreno y se hacía bien. Claro. El catastro, últimamente, cuando se ha renovado, se ha hecho asquerosamente mal. Y ha empeorado las cosas muchísimo. Entonces, claro, de lo que había el catastro anterior, que se había hecho con personas normalmente de bien en los pueblos, y que habían hecho de testigos con las personas de catastro, claro, costaba mucho más, pero sería más exacto. La última vez, sobre todo la última, no sé si se había hecho alguna últimamente, pero la última vez se hizo relativamente, pero se puede decir que relativamente no, asquerosamente no. Sí, totalmente. La verdad, y entonces ahora tenemos los problemas. Totalmente de acuerdo. Afortunadamente tenemos los problemas porque tenemos un poco de solución de vida en las fincas. Si no hubiera venido lo que ha venido, no tendríamos ningún problema, no estaría todo abandonado. Sí, eso también. Pero hay que intentar esto solucionar algo de totalmente de acuerdo. A ver, la historia del catastro es que cuando se hacía, como tú muy bien dices, y tienes toda la razón, no dependía del Ministerio de Hacienda, dependía del Instituto Geográfico y Catastral, que luego se llamó Instituto Geográfico Nacional, que es un organismo experto en cartografía, y la cartografía se hacía pues más o menos bien. Se hacía con instrumentos antiguos, con brújulas, pero se hacía sobre el terreno, se llamaba a los colindantes, más como tú muy bien dices. Pero, ¿qué pasa? Pues que esa forma de hacer catastro es más costosa. Hombre, evidentemente, claro, si tengo que llamar a los colindantes y tal, pues cuesta más. Entonces, ¿qué pasa? Que decían, bueno, pues es que vamos a tardar muchísimo. Y yo lo que quiero aquí es recaudar. A Hacienda le da igual que la línea esté aquí, que la línea esté aquí. Porque si la línea está aquí, pagará el de aquí. Y si la línea está acá, pagará el de acá. Y da igual. Y no, es duro y crudo, pero es así. O sea, Hacienda lo que quieres cobrar. Efectivamente. Es que es así. Ya está. No hay ninguna defensa. Entonces, ese es el problema que tenemos. Y bueno, pues sí, tienes toda la razón. ¿Cómo se resuelve esto? Pues en el caso que yo estoy haciendo en Formiche Bajo, están en los tribunales. O sea, ya hay un abogado, yo estoy haciendo un informe pericial y van a ir a los tribunales. ¿Valor del terreno?
pues no sabría decirte, pues no sé cuánto valdrá, 100 euros, no sé, es un bancal pequeñito, sin nada, pero es que era de su abuelo, de su bisabuelo el valor sentimental para esta persona era increíble, o sea, incalculable. Y decía, yo es que no quiero que venga este y me quite la mitad de mi terreno, es que me da igual lo que me gaste, me voy a gastar lo que sea necesario. Yo ya he ido allí 3 veces, han pasado 2 abogados, se ha gastado un montón de dinero y lo que se va a gastar por un trozo de terreno que no vale nada. Y el problema lo ha generado el catastro. Y al final dependerá de tener un buen abogado. Dependerá de tener un buen abogado, Y un buen técnico. un buen perito y que el juez pues ese día pues se encuentre inspirado también. ¿Y hay alguna iniciativa para cambiar el sistema de alguna asociación o de profesional o de una entidad para cambiar el sistema? ¿Qué dices? Que es un desastre el sistema de cartografía, por ejemplo. Es que es complicado porque bueno, como decías que hay otros modelos en otros países vecinos hay otros que modelos. pueden funcionar mejor. Por ejemplo, en Francia, por ejemplo, hay unos profesionales que se llaman geómetras expertos, que son una figura a caballo entre un notario y un técnico, es un técnico con formación jurídica, y cualquier operación jurídica sobre el terreno que se haga en Francia tiene que pasar por un geómetra experto que tiene que ir a medir sobre el terreno. Mide sobre el terreno, pero no solo medir, porque es que medir no sirve para nada. O sea, que yo vaya a medir el terreno y yo no puedo decir por dónde va un límite. Yo tengo que ir con los colindantes que se pongan de acuerdo. Entonces, cuando ellos se ponen de acuerdo, yo voy con el GPS y doy coordenadas al mojón. Y esas coordenadas luego sí que se les puede dar un valor jurídico. En España, hombre, se ha producido un avance con la reforma de la ley hipotecaria del 2015, porque ahora ya se pueden incorporar representaciones gráficas, planos en el registro de la propiedad, y si tú eso lo coordinas bien con el registro de la propiedad, eso sí que tiene validez jurídica. Sí, pero sigue estando mal. No, a ver, si yo la coordino, lo que hay en cada sí, no. con lo que hay en el pero registro, es que vale mal. pero la coordinación la puedes hacer de 2 maneras. Tú la puedes hacer con el catastro o la puedes hacer con una alternativa. Una alternativa es que vaya un técnico, te mida por dónde está bien, con acuerdo del vecino. Aquí hablamos siempre que hemos acordado con el vecino y estamos de acuerdo. Y tú eso lo presentas al registro. Y ese plano que tú le presentas no es el del catastro, es el que está bien. El registro lo inscribe y luego el registro notifica al catastro y catastro tiene que rectificar. Lo que pasa es que no lo está haciendo. Tiene desde el 2015 un carro de expedientes que ya veremos cuándo lo resuelve, pero por ley lo tiene que hacer. Eso ha supuesto un avance. Deberíamos ir más rápido y hacer más cosas, pero bueno. Eso terminaría con que la cartografía del catastro sí que tuviese bueno, sí, una validez. claro, si al final se llegara a coordinar todo el catastro con el registro de la propiedad, pues sí que tendría esa validez o esa presunción jurídica de veracidad. El problema que se está dando y que va a llegar a los tribunales ya, y aún no hay jurisprudencia, pero bueno, esto no va a tardar nada, es que mucha gente lo que está haciendo es lo que tú decías, coordina con catastro erróneo. Entonces tú, al coordinar con catastro erróneo, es casi peor que si no lo coordinaras, porque claro, estás metiendo una cartografía errónea en el registro de la propiedad, dándole una validez jurídica, y ya veremos a ver qué juez es capaz de tumbar eso. Si lo va a tumbar, si no lo va a tumbar, en qué condiciones lo va a tumbar. Y se puede dar el caso de que hemos dicho que un catastro que no coincide con el ribazo y se aleja 5 metros del ribazo, tú lo coordinas con el registro y esas coordenadas tienen validez jurídica. Aún yo no conozco ninguna sentencia judicial de ese estilo, pero vamos, casos hay así. Pues ya Tienes ves. 2 preguntas en el chat. Fede pregunta ¿para cuándo una revisión catastral nacional con todos los actores implicados, propietarios, comunidades de regantes, etcétera, y poder coordinarlo con los registros? Pues no lo sé. Yo ojalá fuera mañana. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y creo que es necesario. Pero mientras la administración esto no se lo tome más en serio, pues desgraciadamente quien paga el pato de todo esto es la ciudadanía, con problemas de todo tipo y bueno, pues al final esto también repercute en la economía, porque
porque al final es una inseguridad jurídica. Alguien que quiera hacer una inversión, como cuando he explicado al principio que te quieres construir un chalet y al final no sabes por dónde va el límite, pues te vas a otro sitio directamente. ¿Sí? Y Eloy pregunta, ¿una administración pública puede defender sus terrenos basándose en el catastro cuando existen títulos desde 1605 y registrado desde siempre? Bueno, me imagino que será dominio público. Bueno, el tema de la administración pública pues es un poco es delicado, porque es que la administración pública puede fijar el límite del dominio público de forma unilateral con un deslinde administrativo, que al final sí que es verdad que en un deslinde administrativo se da audiencia a los colindantes particulares, pero es verdad que tienen la potestad de definir de forma unilateral. Si tú no estás conforme con esa definición unilateral de la administración, tú puedes hacer un recurso administrativo y luego un contencioso, y ahí en ese contencioso es donde un juez será el que determine. Entiendo que si tú tienes títulos antiguos jurídicos, entiendo que esos títulos jurídicos antiguos tendrán más peso que una única, que el catastro. Yo entiendo que sí, pero creo que en ese caso será un juez el que lo tenga que definir. Sí, sí. Ahí en ese caso el dominio de haber estado durante toda la vida trabajando en ese campo no vale nada. El problema es que, así como hemos dicho antes, que tú puedes adquirir la propiedad por usucapión, por prescripción adquisitiva, o sea, tú trabajas un campo durante 50 años y tú adquieres la propiedad por el mero hecho de haber ocupado. Pero el dominio público es imprescriptible. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque tú ocupes, imagínate que ocupas una vereda y la tienes cultivándola durante 200 años, varias generaciones, da igual. El dominio público es imprescriptible. En cualquier momento la administración puede ir y decir, no, este terreno es mío y me da igual que lo hayas estado cultivando 200 años. Es imprescriptible. Aunque lo hayas registrado. ¿Cómo? Pero se da casos que tú lo puedes haber registrado. Sí, pero bueno, habrá sido entiendo en ese caso, un error del registro, porque tú que hayas registrado un terreno pues que... será el caso, ¿no? Tú puedes estar, si estás 20 años cultivando una finca y no hay ninguna reclamación, tú te puedes escriturar esa finca, ¿no? ¿Eso existe? Sí, pero si ¿No tendría validez eso ante la administración que te dijera? No, porque el dominio público no prescribe. Así como para un particular sí, el dominio público no. Pues en el caso, yo hace poco en Sarrión hice un tema de este tipo, unos propietarios que llevaban cultivando un montón de tiempo en una parcela y era vereda. Y bueno, lo intentaron de todas las maneras, pero como era dominio público es imprescriptible y la administración dijo que eso era suyo y además que yo creo que siempre puedes acudir a la vía judicial, pero al final pues bueno, también tienes que ver si tienes que... ¿Cuántos años tienes que estar cultivando un terreno para poder prescribir? Pues hay de dos tipos de prescripción, la ordinaria y la extraordinaria. La ordinaria es si tú tienes un título y la extraordinaria es sin tener un título. No me acuerdo, creo que eran 10 y 30. 10 y 30, creo, pero no estoy completamente seguro. Si tú tienes un título, 10 años, si no... Y si tú has adquirido, por ejemplo, después esa parcela y ya llevaba trabajando otros señores más de 30 años, ¿podrías ponerte a tu nombre, siendo que, aunque tú lo hayas adquirido después? Ostras, pues me pillas. Creo sí, entiendo lo que dices, sí. Yo creo que sí, pero no estoy completamente seguro. Creo que sí, pero cógelo entre comillas porque no estoy del todo seguro. Al final, si un terreno está siendo ocupado durante un tiempo y tiene que ser de forma pacífica y de forma que no haya habido una reclamación. En el momento que hay una reclamación se interrumpe esa prescripción adquisitiva. Sí. Creo que sí, pero no estoy del todo seguro. ¿Cómo es el problema de agricultura que nos hacen en la PAC y ellos se basan en el SIPA? Y resulta que cada año te ponen unos metros de parcela.
Pues mal, no me parece bien. No me parece bien porque los... Pero es que el SIGPAC no es más que el catastro, o sea, se deriva del catastro, ¿no? Son fotografías y las pido la sombra de una manera, te cogen tal. ¿Sí? Pues hay muchísimas que no tienen ni parecido que... Y luego en la PAC, una vez te ponen una parcela que has puesto que tiene una hectárea, por ejemplo, y al año siguiente, lo que sí está claro es que nunca te ponen un metro más. Siempre te quitan metros. Y la parcela sigue siendo la misma. No tiene ni carta. Pues a ver, es el mismo problema que con el catastro. Es que con la administración, mientras no haya una delimitación rigurosa, pues vamos a arrastrar este problema. Y claro, contra la administración no puede ser, porque estamos perdidos. Entonces, a perder siempre nosotros. A ver, al final sí que estas cuestiones siempre se pueden modificar. Es verdad que te tienes que gastar el dinero y tienes que perder tiempo y necesitas estar de acuerdo con el vecino, porque si no estás de acuerdo... No estamos hablando de vecinos, estamos hablando solo de administración. Sí, bueno, pero al final si tú quieres cambiar... El vecino no le va a dar poner los metros que me quitan a mí, ojalá se les pusiera al vecino. Ya, pero es que los metros que nos quitan al propietario no se le ponen al vecino. Pero el problema es que la administración te pone unos metros que se derivan de una delimitación que de forma unilateral ha hecho la administración. Pero ¿por qué si un año te pone una hectárea no puedes poner 9,5 metros? No sé si me explico. Pues no lo sé. Yo lo hace seguido. No lo sé. Pero no sé por qué. Si las parcelas te van... Cada vez son más pequeñas las parcelas. Si los límites, el problema es que igual el SIGPAC que el catastro van cambiándolo, o sea, van haciendo actualizaciones y van haciendo, ellos tienen un concepto que son revisiones catastrales, que es como un cajón desastre, y hacen y mueven las líneas como quieren y al final es verdad, es que y a ver, tiene cierta lógica, desde el punto de vista de la administración tiene cierta lógica, porque tú imagínate, tú tienes una finca o tengo yo una finca y digo, mira, pues la finca de al lado, estos desde hace 200 años que no vienen por aquí, yo para mí que se han muerto todos y que no vienen por el pueblo. Pues cojo el tractor y digo, bueno, pues me voy metiendo un poquito a poco, me voy metiendo y le cojo media parcela. Pues al final, quieras que no, también tiene cierto sentido que la administración vaya modificando esa línea, porque al final tú te estás aprovechando de un terreno y tú tienes que pagar. No estoy hablando de eso para nada. No estoy hablando de eso para nada. Estoy hablando de una finca registral. Sí. Todo, tan catastrada, todo perfecta, sin moverse ni nada. Y esa finca que no la has movido para nada y está así 30 años, cada año cuando haces PAC te quitan. Pues no, a ver, la superficie es una consecuencia de los límites. Si tú no mueves los límites, no tienes por qué mover la superficie. ¿Por qué? No lo sé. ¿Qué están haciendo? Pues mal hecho. Mal hecho, sí. A ver, que a mí me da igual porque no puedo. Ya, pues claro. Total, menos pues el año pasado tenía esto, este año porque tienes. Pues no lo entiendo, no sé por qué lo hace y no me parece bien. No te puedo decir otra cosa. Según la persona que nos representa, pues según se ha despertado una va. Pues no debería ser, pero a veces pasa, desgraciadamente. Sí. Las fotografías las antiguas que has dicho, ¿eso dónde se puede consultar o dónde están disponibles? Sí, apúntate, Fototeca Digital IGN. En Google, Fototeca Digital IGN, y ahí tienes un montón de muchos años y llevas hasta el 45. ¿Y eso te puede servir para...? Sí, para decir, pues, a ver esta parcela sí hace 20... A ver si hay parcelas que hace 60 años que mi abuelo dejó de trabajar. Claro, pero entonces, claro, están las paredes, pero... Pues, sí, pero a lo mejor en una foto de ¿eso podría servir para ir a catastro y decir, oiga, es... No. Para catastro solo sirve que... Para ir a juez, al final tienes que pasar por el juez. Para ir a juez, sí. Pues entonces, claro, si vamos a una parcela que le va a sacar algún provecho, pues si no sabes qué límite de dinero van a gastar. Hay que intentar convencer al vecino. Hay que intentar convencerlo. Con las fotos. Yo tengo una que el vecino está desconocido. Sí. El otro es un monte, que no sé si es de Alentosa o es de Castellón. Sí. Y el otro vecino se supone que no es vendero mío porque se supone que han montado un camino que no existe nunca. Entonces, bueno, puedes intentar ir al registro, el registro notificará. Registrar eso. Claro, Claro, registrar. Y bisabuelo.
Nada, vale. Segundo tema, la huerta. Tengo un tema muy divertido de la huerta. Mi padre tiene escriturado, heredado una parcela de polígono de la huerta, que cuando era ayuntamiento no les consta ese número de finca, no existe en ese polígono. O sea, tenemos escriturado una finca que no existe el número. Pero tenéis una escritura y en la escritura Que figura... está mal, una escritura que está mal, que solo está bien en los linderos, pero en la escritura pone el número de parcela y polígono. Sí, pero es una parcela 370 y cuando voy al ayuntamiento me dicen que no existe. No ha existido. ¿Sabes lo que pasa? Que a veces cuando hacen revisiones catastrales cambian los números de las parcelas y los números de los polígonos. Si la escritura es antigua, quizás tendrías que buscar el catastro que estaba vigente en ese... No existía. No existía porque tampoco. está mirado aquí, o sea, debió haber un error. ¿Tú sabes dónde es? Tú vas al terreno, ¿sabes dónde es? Sí, claro que sé cuál es. Pues yo lo que te recomiendo es que vayas al terreno. ¿A dónde? Está apuntada mañana. Estoy apuntada mañana, pero como la finca es de personas fallecidas, Sí. como están fallecidos, pues tampoco puedo ir mañana exactamente a mi finca. Están fallecidos. El dueño de la finca. O sea, actualmente esa finca podría estar a nombre de mi abuelo, debería estar a nombre de mi abuelo. Mi padre no le llegó a heredar, o sea, la heredó, pero con un número incorrecto, por lo tanto el ayuntamiento no llega a estar a nombre de mi padre ha fallecido, mi abuelo más, y yo ahora no he podido firmar un papel, ya como yo soy la propietaria de la finca tal. Pero ¿tú sabes esa parcela catastral de la titularidad actual de quién es? Es que no existe. Pero existir tiene que existir. Claro. O sea, tiene un número de identificación que en los planos del ayuntamiento no les aparece ningún plano antiguo. Pero no, yo digo actualmente. Tú vas al terreno, te pones ahí y es muy fácil. Mañana lo veré en el móvil, te pones número de parte del polígono y le das al GPS. Sí, perfectamente. Y te aparece la parcela. No, yo exactamente no sé. Entonces, en este momento, ese trozo seguro que tiene un número de parcela y un polígono. ¿Tú sabes? O la han agregado. ¿Tú sabes en este momento quién es el titular actual de ese trozo? Mi abuelo. ¿Tu abuelo? Hombre, pues entonces... Pero el número de finca es la 98 y la escritura de mi padre dice que le heredó la 370. La 370. Ya, pero sí. El ayuntamiento no me puede ayudar a identificar y el catastro me dice que es el ayuntamiento y el ayuntamiento que te diga cuál era. Y el ayuntamiento dice, no ha existido nunca la 370. Entonces, ¿cómo puede ser? Yo creo que si vas a una notaría sí que te pueden hacer algún título de propiedad. Sabiendo que es de tu abuelo, tendréis algún documento de herencia o... El de mi padre, pues está mal. O sea, que mi padre heredó una finca que el ayuntamiento y catastro no me pueden decir cuál es. Por linderos sí. Claro, pero por coincidencia de linderos, a lo mejor sí que puedes. Claro, pero con linderos tú ubicas en Claro, el sitio. claro. No, sí, yo sé cuál es, que tengo que rectificar a los cuatro linderos. Identificar primero es la parcela y quién es el correcto para el ayuntamiento. Sí, pero el catastro me dice que el ayuntamiento. Y el ayuntamiento me dice, yo no puedo ayudarte porque esa finca no puedo. Por favor. Por favor. Un segundo solo. Ya quiere decir que no tiene el papel porque no lo hemos podido sacar por no ser la Es un segundo solo. No os vayáis, sobre todo. Al final tenemos que quedar para mañana, digo por si alguno se iba. José María Lázaro, Samuel Doñate, José María Santa Fe, Yolanda Salvador, José Miguel Ventura, Miguel Doñate. Os quedáis luego al final, lo digo porque si uno se va. Perdón por la intervención. Vale, bueno, esta mañana. Vale, sí. Claro. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí. Quería hacer un comentario. Claro. Sí. Con una finca muy rara también, que es el 50% de familiar. Sí. Entonces, lo tenemos desde muchísimos años ya de nuestros padres y hemos compartido toda la vida. Sí, un edificio, ¿vale? Y se compartía también al 50%. Bueno, pues, como eso iba así, lo dejamos pasar y ahora resulta que, estando también escriturado y pasado por el registro, se vendió esta parcela a un tercero
y ahora resulta que se han montado todo el edificio a él y no es escriturado, eso no lo entiendo. ¿Cómo? Perdón, ¿se la han qué? Una parcela al 50%, Sí. ¿vale? Y había un edificio y se compartía al 50% de él, una parcela. Muy bien. Luego, mi 50% lo tengo yo. El otro 50% se vendió a una tercera persona. Sí. Y lo ha escriturado y lo ha registrado para él. Todo el tiempo. Pero eso no puede ser. No puede estar. Pues hombre, ahí ha pasado algo raro. ¿Qué quieres hacer cosas? Pues Ahí habría que mirar. Pues habría que mirar. Hombre, yo eso lo pondría en manos de un abogado. Claro. Yo veo que ahí ha habido algún error a la hora de hacerse la escritura de compra-venta, porque si a ti no te ha comprado tu 50%, pues... Y los límites del INDE te han metido en lo mío, claro, como yo hace X años que no voy, no me he dado cuenta de que estaba especulado a su nombre. Claro. Pues hombre, yo eso lo veo bastante irregular. Que lo veo irregular, que no me parece normal. Que ahí ha debido de haber algún problema o algo que no se ha hecho bien. Sería muy podría hacer eso, porque... ¿Usted ha hablado con esa persona? ¿No ha hablado? Pues no, porque no he tenido la razón de... No era una tercera persona. Pues hombre, yo por lo que claro. Y cuando fueron a la civilización de los dineros, alguien me dijo nada. Por favor. Esta persona se ha adjudicado el edificio ese también, en la totalidad del tiempo. Claro, pues ahí ha pasado algo raro, muy raro y algo que yo no lo veo normal. Y no normal. Eso sería, yo creo que eso es cuestión de ponerse en manos de un abogado y que le revise pues los títulos de compraventa que ha habido allí y a ver si ha habido alguna irregularidad, claro. Eso es, sí, de verdad, muy extraño. Sí, y tanto. Y no muy habitual, no muy habitual. No, la verdad es que no es muy habitual. Por eso, pues, si tú tienes un caso... No, la verdad es que de ese tipo, la verdad es que no. Ahí, eso es un caso más jurídico en cuanto a transmisión de un bien inmueble que a delimitación inmobiliaria, pero bueno, pero que no tiene mucho, no le veo lógica. Está la parcela, está escriturada y está registrada. Sí. 50% de cada uno. Claro. El edificio está 100% de esta tercera persona. A ver, eso podría ser quizás a lo mejor una doble inmatriculación, que también a veces se produce, pero es que una doble inmatriculación es difícil ahora, porque antes sí que pasaba porque no había obligación de indicar la referencia catastral cuando tú inscribías en el registro, pero hace ya bastante tiempo que es obligatorio, entonces es complicado que haya dobles inmatriculaciones ahora, pero podría haber pasado, podría haber sido. No ocupar todas, sino ocupar la mitad, o sea, que la mitad de la finca que compró, pues de alguna manera se hubiera extendido a la otra mitad y el registrador no se hubiera dado cuenta, no lo sé. Habría que estudiarlo y mirarlo, es un tema un poco complejo para verlo aquí en esta charla. Pero bueno, yo creo que es un tema jurídico que a lo mejor tendría que consultar con un abogado. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. En caso de, por ejemplo, lo que estamos hablando, yo digo otra vez a lo de los niños. A la hora de valorar, ¿qué crees tú que se valora más? ¿La pared que está a 250 años ahí puesta? ¿O la raya que marca ahora el SIPA que va 8 metros más abajo? La pared. Entonces prevalece sin ninguna la pared de la duda. finca, ¿no? Sí, sin ninguna Vale, lo digo porque es que yo he encontrado que he ido a un campo
y he llegado que me habían deslindado el del vecino y han puesto las estacas pues 5 metros encima de mi pared. Sí. Y yo le dije que las estacas no se las iba a respetar porque ni la pared la he cambiado yo, ni su bisabuelo, ni nadie. Sí. Hace 1000 años no, pero 500 seguro. Sí. Entonces, claro, esto es una cosa a la que a veces, claro, cuando nos enfrentamos un particular a un topógrafo que está allí midiendo, y él te dice, no, es que la línea de esto da aquí. Vale, pero es la línea de eso, no vamos es, a ver, es que un topógrafo no tiene la capacidad de decir por dónde va un límite, es que no la tiene. O sea, la única persona que tiene capacidad para determinar por dónde va un límite es un juez o el acuerdo entre colindantes, nadie más. Vale. Que cualquier técnico que te diga que él te va a decir por dónde va el límite te está engañando, o sea, así de claro. El topógrafo, yo soy topógrafo, el topógrafo te puede marcar por dónde va el catastro. Yo de hecho lo hago muchas veces, pero yo advierto al cliente y le digo, a ver, esta mañana lo he hecho en el CEPO he marcado una parcela, pero le he advertido al cliente, he dicho, a ver, esta delimitación es la del catastro. El catastro tiene errores, en este caso la verdad es que iba bastante bien y no había ningún problema, pero otras veces no. Yo cuando me sale un caso de ese tipo, que veo un ribazo y la estaca me sale de 2 metros, le digo, oiga, yo ni la pondría aquí. Que sepa usted que hay un error catastral y catastro le da este trozo, pero aquí hay un muro de 2 metros, es que el límite va por aquí. El técnico que deja la estaca ahí, yo creo, a mi modo de ver, que no le está asesorando bien. A mí me ha pasado. No le está A mí me ha asesorando pasado y teniendo escritura con los metros y todo, me han hecho el estudio topográfico, no coincidía, luego me he ido al catastro, he enviado fotos y me he reunido con el técnico y lo han modificado el catastro. Claro. ¿Por qué? Porque había unas coordenadas y había unos paletones que dicen, es que desde aquí se ve, hay un error en la línea y han modificado la línea del catastro. Sí, pero el problema es cuando tú tienes que son todo campos, siglas de cada uno de un señor, y la línea está corrida 10 metros hacia adelante. Pero que ahí está que todos. Vale, eso es cuando que... corrige uno y no corrige los demás, Claro. hay uno que le quitas esos 10 metros. Es que, a ver, no hemos Tú hablado... corriges el tuyo y te quedas muy tranquilo, pero al del lado... El catastro es que tiene múltiples patologías. Es una institución, la cartografía, por ejemplo, tiene muchos achaques, ¿no? Y otro de los defectos que tiene el catastro es que a veces está desplazado. Además de que está mal, en ocasiones está todo desplazado. Eso sucede pues, cuando un polígono entero a lo mejor está desplazado 2-3 metros. Eso es un problemón. Eso es un problemón porque claro, es lo que dices tú. Claro, si yo arreglo uno y dejo todo lo demás estropeado, ¿qué pasa? Bueno, a ver, esto es un grave problema y de hecho el colectivo de registradores, el otro día estuvimos en un congreso y es algo que genera mucha inquietud porque tú te inscribes una cartografía catastral en el registro que está desplazada y claro, las coordenadas están mal. Es que si luego tú trasladas eso al terreno está todo desplazado. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? En estos casos la solución provisional que se hace es que tú inscribes ese catastro desplazado, pero dices, das unos parámetros de transformación al sitio. En tu caso, ¿qué te tendría que haber dicho el técnico? Si hubiera sido yo, ¿qué te hubiera dicho? Te hubiera dicho, mira, en todo este polígono todo está desplazado. Te sale aquí, pero realmente si tú mueves todo hacia acá, sí que te cae en el ribazo. El límite, tú lo que tienes que hacer es mueve todo el catastro y al mover todo ese catastro más o menos va a casar. Lo que no puede ser es que tú cojas y ponga la estaca con el catastro desplazado. Eso es una barbaridad. Es que hay gente que está hablando a la línea de catastro. Pues sí, sí lo sé. Y es que sí, lo sé. Están en su derecho si no lo han visto nunca. Bueno, a ver, pero al final... pues es una cuestión de falta de conocimiento de lo que es el catastro y de los problemas que tiene. Claro. Pero vamos, tienes toda la razón. Ante eso no puedes, cuando tú vas a la catastro decir que está mal el dinero y que lo cambies mal. Sí, está mal. O sea, el técnico que hace el catastro no debería decir, ostras, está todo mal. No, pero ahí te dicen que el catastro está bien. No, a mí me han dicho el catastro, pero el catastro está mal en el... A ver, te dicen que, digo cuando está todo desplazado, te dicen que está bien, pero que está todo desplazado. Están haciendo a nivel nacional, están intentando corregir eso y van desplazando, pero claro, es una tarea ingente.
problema que tenemos ahora es que encima no nos dejan ir allí y decirle al señor, mire, no, mande usted una carta online. Pero están las herramientas, yo lo he hecho. Porque he hecho fotos. Y he tenido suerte porque habían caminos que lindaban y una zona de monte público. Entonces, no había una variación de los metros, sino había un desplazamiento. Y el técnico, viendo la foto decía, no, si ya veo que está mal. Yo, mire, las fotos sobre el terreno, con puntos de referencia y tal, no, tiene usted razón. Y luego hicieron ese desplazamiento. No afecta a nadie, ¿por qué? Porque la superficie es la misma. Pero tú ahora te metes al catastro y está en el sitio. Te coges ahora mismo el SIGPAC y vas a ver que el camino está aquí, que hace la curva y está 10 metros más para allá. ¿Te lo han rectificado? A mí sí. No, suerte no. Haciendo las cosas bien. No he pedido más ni menos. He pedido que se reconozcan los límites, porque había camino. A ver camino y había una zona delimitada y unas paredes. Y no, si se veía desde la foto de esa manera, no está mal. Si hay quien se lleva el ribazo y encima aún coge la valla y la mete medio metro más para la finca del otro. Bueno, y hay quien se mete en el Mercadona y se mete cosas en el bolso y se las lleva. Eso es robar. Es así, o sea, eso tiene un nombre, se llama robar. Claro, pero es que así, hay gente que roba. Yo creo que tenéis que hacer alguna pregunta muy concreta ya. Sí. Si os parece. Alberto, sí. Cuando hay un lindero el linde de toda la vida, digamos, ¿qué prevalece eso o eso? Sí. O sea, lo labran y desaparece. Y encima se mete medio metro, un metro más toda la largada. Si hay 100 metros cuadrados que se empapan. Por eso lo digo. No es porque lo diga yo, o sea, no es una opinión mía, es que lo dice la ley. Porque esos ribazos implican que la posesión de ese terreno es desde muy antiguo. Y la ley, cuando tú posees desde muy antiguo, por prescripción adquisitiva, por usucapión, tú adquieres la propiedad. O sea, que la ley respalda el hecho de que tú puedas considerar un ribazo muy antiguo como el límite de propiedad. No es una opinión mía, o sea, el problema está ocurriendo, creo, porque muchos propietarios han fallecido o están vendiendo los herederos que no tienen ni idea ni interés de los lindes, ni les importa una mierda porque no han visto un linde en su vida. Claro. Y entonces están vendiendo a otras personas que además suelen ser de otra localidad. Totalmente. Entonces, como han comprado, por lo que dices tú, como han comprado por esta raya, pues es por esta raya. Y entonces se pasan por el forro. En su pueblo a lo mejor no. Pero el pueblo de al lado a lo mejor se pasa por el forro. Lo que dices tú, pues el ribazo, la pared, como han comprado por la raya, por la raya. Eso es puro desconocimiento de la realidad. Bueno, pues desconocimiento, pero si a ti te han quitado un trozo porque la raya te la han jodido, entonces ¿tú qué haces? Si de momento tú allí no te ganas la vida con aquello o lo que sea, y viene y te dice, no, es para ti, ¿qué tienes que acabar en el juez? Porque prevalece pero tú ya tienes que estar invirtiendo para demostrar que lo tuyo... Pero esa es la consecuencia del sistema que tenemos en España de delimitación inmobiliaria. Pero es que tendría que haber alguna figura que arbitrara esto en todos los ayuntamientos o en todos los comarcas o lo que sea. Ojalá porque es que si no, esto va a la peor, esto va a ser por todo barco. Totalmente de acuerdo. Que viene de fuera dice, por la raya de Catastro. Estoy al 100% de acuerdo contigo, pero desgraciadamente sabemos que A ver, por favor. Alberto, por favor. A ver, perdonad lo que voy a comentar y a lo mejor me la faja como siempre. Yo entiendo que el objetivo que buscamos ahí era hacer una divulgación de la realidad de cómo está. Entonces, a mí la impresión que me da es que creo que hay muchos problemas, antes que no pensaba, pero me parece que el objetivo de la charla era divulgar la situación y ahora, en mi opinión, por lo menos, los aspectos particulares creo que es otro tratamiento ya, porque si no, no terminamos. Es cierto, ¿eh? Vale. Sí, así, porque eso es más... A ver. Vale, pues nada. A ver, un segundo, pues. Dos pequeñas cosas. Una, que os habéis visto que han hecho preguntas ahí en la máquina interna esa. Entonces, que sepáis que hemos estado aquí hoy, creo, aproximadamente 33 o 34 he contado que habían inscrito,
pero una veintena de personas, pues, técnicos y presidentes o secretarios de comunidades de regantes han estado siguiendo la charla por la vía de online, unos 20 aproximadamente. La verdad es que creo que la idea fue buena, lo que no sé si realmente pues, hemos conseguido cubrir lo que las pretensiones que había. Yo creo que es último ya el poder traer a la gente a las toda la gente. ¿Hay interés. ¿Hay algo más? ¿Una pregunta final? ¿No? Pues por mi parte, yo creo que lo habéis dicho perfecto. Espero que os haya gustado. Quedaros los que para mañana vamos a hacer la salida a campo y nos vamos a quedar con los que salen para comentar un poco. Oye, muchas gracias a todos.